Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí asistiendo a nuestro stand de Day One. Un año más estamos aquí en el 4 Years From Now. Yo soy Javier Silvestre, director de Day One Barcelona. Como bien sabéis, Day One es la marca de CaixaBank especializada en startups, scale-ups y la parte inversora. A lo largo de estos días, una de las palabras que más se está repitiendo es la palabra sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que era importante tener un panel como el de hoy, que habláramos pues, de este tema y sobre todo más allá de esta sostenibilidad, ¿no? Como bien dice el título. Para ello pues, tenemos unos ponentes muy potentes y una moderadora a la que paso a presentar. Tenemos a Mónica Pons, tenemos a José Luis Ruiz de Munain, Margarita Albors de Socialnest y Jaime López de Eurafoods. Muchísimas gracias por participar. Te dejo que moderes la sesión, Mónica, y espero que sea y que aprovechéis y que sobre todo que sea bastante fructífera. Seguro que sí, será así. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos todos al panel de Startups de Impacto, más allá de sostenibilidad. Gracias por la oportunidad de estar aquí con este panel de lujo. Yo soy Mónica Pons, estoy en el área de sostenibilidad de CaixaBank, concretamente impulsando todo lo que es la parte del negocio sostenible. Tenemos a José Luis Ruiz de Munain. José Luis, buenos días. José Luis en la actualidad es el CEO de SpainUp. En el 18 también crea y preside el Foro Impacto y en el pasado fue asesor para la creación de Latimpacto, una red de inversión de impacto en Latinoamérica. Luego tenemos a Margarita Albors. Margarita, bienvenida. Es presidenta de Socialnest Foundation, una entidad pionera en el campo de impacto en España. Está involucrada en numerosas organizaciones como SpainUp y la Fundación Cañada Blanc, y también forma parte de la red de Responsible Leaders de la BMW Foundation Herbert Kwan. Y por último, Jaime López. Bienvenido, Jaime, también. Desde 2020 es el director financiero de Eura. En 2008 empieza su carrera en Deloitte en el ámbito de M&A y valoración de empresas, y en el 18 se une a iDreams Odigeo como responsable del Departamento de Planificación Financiera. Entonces, bueno, tenemos un montón de preguntas para los tres. Si os parece, lanzamos un par a cada uno de forma individual y luego pues hacemos un par de reflexiones más a modo debate y también pues dejamos unos minutos por si tenéis alguna pregunta. José Luis, empezamos contigo. Si nos puedes dar un poco cuál es tu visión sobre la inversión de impacto en España y un poco los retos a los que se enfrenta este ecosistema. Esto sería la primera. Y luego también si nos puedes comentar acciones para conseguir inversiones más allá de lo que pueda ser el Venture Capital y el Private Equity. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a la organización por invitarnos a presentar la visión del SpainUp, que es el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España, en nuestro país. Muy brevemente, nosotros formamos parte de una red internacional que aúna 34 países con sus respectivas asociaciones y que forman todas ellas parte de una red global que es el GSG y que tiene su origen en el G8, bajo la presidencia británica del G8, allá por el 2013, donde se eleva la inversión de impacto a la agenda internacional. España, liderado por el sector privado organizado, a pesar de que trabajamos mucho también con instituciones públicas, nos adherimos en junio de 2019 a esta plataforma global, tras un proceso que llamamos de adhesión, donde pusimos de acuerdo o generamos un consenso con los principales actores del ecosistema en torno a las necesidades de la inversión de impacto. Los retos a los que se enfrentaba entonces el sector y a los que se enfrenta también a día de hoy es la fragmentación. España yo creo que es un país que tiene gente haciendo cosas súper interesantes en materia de impacto, startups como Eura, incubadoras pioneras como Socialnest. Yo mismo, antes de crear el Foro Impacto y adherirnos al SpainUp, también creé otra aceleradora de empresas. Grandes instituciones como CaixaBank, que están haciendo una apuesta decidida por la sostenibilidad del impacto, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Un poco el problema que yo creo que nos caracteriza no es que cada uno va a la suya, por decirlo de alguna manera. Y
ese es un primer reto que estamos empezando pues, a tratar de solventar precisamente a través de la creación de la Asociación Sectorial de Inversión de Impacto, que es el SpainNAP. Otro reto importante al que cuando hablamos de sostenibilidad y de impacto al que nos enfrentamos, yo creo, es precisamente, como comentaba ahora vuestro compañero, es que ahora la sostenibilidad está en todos los sitios. El impacto está en todos los sitios y todo el mundo habla de sostenibilidad y habla de impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos los límites? Y ahí pensamos que juega un rol muy importante lo que va a ser la regulación, que ya está llegando de Europa, todo lo que viene a ser la regulación en materia de finanzas sostenibles, tanto para el ámbito de la gestión de activos, el reglamento de divulgación para entidades bancarias, pero también todo lo referido al emprendimiento, a las startups de impacto, a una definición más profunda de qué es un emprendedor social, que a día de hoy en Europa está probablemente más vinculado al modelo de la economía social, a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción, al mundo cooperativista, más que a la innovación social que pueda generar una startup tecnológica. ¿Vale? Yo creo que ahí hay mucho que avanzar, pero bueno, vamos por el buen camino. Muy bien. Margarita, desde Social Nest, un poco, ¿cuál es vuestro rol en todo lo que es la inversión de impacto, ¿no? Y luego también, si nos puedes contar un poco cuál es tu visión ante los inversores internacionales, un poco cómo acaba esto impactando en la valoración de la compañía o en otras posibles ventajas, o ¿cuál es tu visión? Estupendo. Pues muchas gracias, Mónica, y gracias a Day One. Bueno, nosotros como fundación nacimos hace 12 años con la visión de ser una plataforma global que facilitara el camino hacia el impacto tanto a startups como a inversores, como a corporaciones, incluso a gobiernos, y que nuestro rol fuera precisamente el de facilitar este camino, porque creemos realmente en el poder que tiene el emprendimiento, que tiene la tecnología y que tiene el capital para dar respuesta a las problemáticas pues, más urgentes que nos enfrentamos como sociedad y en el planeta. Esto lo hacemos a través de 3 líneas principalmente. Una es todo el acompañamiento, apoyo que damos a startups de impacto, y de hecho en el ámbito en concreto de la inversión de impacto tenemos un programa específico que se llama Race for Impact, que de hecho abriremos convocatoria el mes que viene, por el cual facilitamos el acceso a conocimiento, pero también a inversión, a network de startups de impacto. Luego la segunda pata de la fundación es precisamente la que tiene que ver con la inversión de impacto tal cual, y ahora si queréis os cuento un poquito más sobre ella. Y la tercera es lo que tiene que ver con llevar el impacto y la sostenibilidad a entornos donde hay, como es en este caso, y por eso hemos colaborado con 4 Years From Now, la organización del Impact Forest y de todo el programa de impacto, de llevar las necesidades que se representan, ¿no? Y que podemos entender todos con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y las necesidades que tenemos de dar respuesta, y cómo pues en un entorno como este, donde hay tanto talento, tanta innovación, tanta tecnología, se puede atraer para dar respuesta a estas problemáticas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de inversión de impacto, bueno, nosotros en este ámbito lo que hacemos es principalmente 2 cosas. Por una parte, fomentamos que haya más capital movilizado hacia el impacto, y para ello trabajamos con personas que tienen un capital propio, gestionan capital de terceros, como pueden ser personas de alto patrimonio, family offices, corporaciones, fundaciones o inversores institucionales, para atraerlos o para que entiendan las posibilidades que hay de alinear realmente su patrimonio con sus valores, ¿no? Esta iniciativa se llama FI y persigue acelerar la movilización de capital en Europa y en países emergentes. Es una comunidad también y nos parece importante, ¿no? Para poder educar, inspirar y conectar a estas personas en temas vinculados a la inversión sostenible y de impacto. Y estamos promoviendo también y trabajando conjuntamente junto con Zubi Capital en la creación de un Angel Fund para startups de impacto en fase seed, con un enfoque en diversidad, tanto porque los propios equipos o el management de la startup tiene un componente de diversidad, básicamente de personas que normalmente están underrepresented en el ámbito del emprendimiento, o también porque la propia actividad de la startup promueve una mayor diversidad. Muy bien. Perdona, y lo que me comentabas respecto a las valoraciones, ¿no? Sí. A ver,
Yo creo que en concreto en España el sector de la inversión de impacto es un sector relativamente joven. En muchos casos los fondos que hay fondos, pues como decía José Luis, ¿no?, haciendo muy buen trabajo desde hace mucho tiempo, pero aún muchas veces son fondos más pequeños, pero bueno, un poco diría que incluso a nivel europeo en general, no es una cosa solo española. De hecho, esta semana tuvimos aquí fondos europeos como Ananda, como Quadia, etcétera, que en muchas ocasiones aún no van por tercer fondo, cuarto fondo, como van los VCs de manera tradicional, son fondos entonces en ese sentido más jóvenes. Pero ya empiezan a mirar también a nuestro país, ¿no? Eso yo creo que también va a hacer que las startups aquí puedan tener, el mercado esté como más caliente y tengan más opciones y por tanto el tema de las valoraciones cambie. Por otra parte también eso puede ser interesante de cara al escalado de las startups existentes, ¿no? Es decir, tener un inversor internacional cuando quieres escalar a otros países te aporta, más allá del capital, las conexiones o la facilidad de poder llegar a ello, ¿no? Y creo que en el caso en concreto de las startups de impacto, donde no es solo un tema de financiación lo que buscas, sino además un partner adecuado que crea también como tú en el impacto y que esto lo tenga en consideración, es muy importante con quien te alías. Bueno, son buenas noticias, sí. Jaime, a ver, si nos puedes contar un poco sobre Eura, lo que puedas compartirnos, pero así os conocemos un poco más de cerca. Y luego también, como compañía de impacto, ¿cuál es también tu visión a la hora de relacionarte pues, con inversores, pues, con entidades financieras, etcétera, ¿no? Y un poco qué opciones ves también tanto público-privadas, un poco también cuál es tu visión como startup. Bueno, buenos días a todos y gracias a Day One por invitarnos a Eura. Eura nace en 2018 buscando generar sustitutivos de los alimentos que hoy tenemos, porque no nace de una idea de a mí, la carne en este caso, donde estamos focalizados, me gusta, pero no me gustan las consecuencias que tiene. Entonces he de buscar una solución, ¿no? Algo que nosotros hablamos mucho es ese cambio del status quo. Para que las cosas cambien no puedes seguir haciendo lo mismo, tienes que impactar el cambio y de forma estructural. Entonces, acabamos de cerrar 2021, es un año clave para nosotros porque hemos cerrado la primera ronda de financiación relevante, una Series A, donde entre Series A y instrumentos de convertibles hemos cerrado 16 millones, ¿no? Y esto cambia 180 grados la compañía, de poder tener recursos no ilimitados, pero sí más abundantes, a controlar la caja casi a la hora. Te permite pensar y soñar diferente. Entonces hemos conseguido salir 2021 con casi 100 empleados que nos permiten tener esa masa crítica para poder dotar a un laboratorio de I+D de no solo 2, sino 12, de un equipo comercial, porque nos movemos en un sector FMCG y como tal tiene una combinación de food tech, ¿no? Parte tecnológica y parte tradicional FMCG, por tanto tienes que entenderlo, dotar de recursos, y una expansión internacional que a día de hoy para nosotros es fundamental. Estamos en más de 20 países, en diferentes modelos, porque algo que es muy, muy importante para Eura es no convertirse, ¿no?, en un player español o de Barcelona, sino el problema es global y el ADN, la idea de Marc es la solución tiene que ser, por tanto, global también. La solución creo que llegará con todos los que estamos intentando, no sé si será Eura o otros más, ojalá seamos un montón, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, esto sería en cuanto a datos creo más relevantes. Bueno, hemos conseguido cerrar, también lo hemos publicado, cerca de 20 millones el 2021 de facturación, que al final, un poco vinculada a la pregunta que me haces con inversores, con institucionales, con instituciones bancarias, con públicas, y con la respuesta que daba antes José Luis, se habla mucho de sostenibilidad, pero no se le da todavía valor y se le traduce a números. Nuestra realidad a día de hoy es que lo que nos ha apoyado Day One, banco, bueno, todas las instituciones bancarias, es por el proyecto per se. Números fríos, nadie ha puesto en valor. Nosotros, todos nuestros DEX financieros empiezan con un conversor que tenemos de nuestras ventas a litros de agua ahorrados, CO2 no emitido, animales salvados, ¿no?
nadie mira esa slide. La pongo siempre, me paro ahí, pero ningún comité de riesgos aún me ha dado un incremento de límite por esa slide, ¿no? Y espero que eso cambie, porque creo que es la clave. Lo que sí que es verdad que a nivel internacional, con inversores, con equity, te trae más actores a la mesa. Y tienes, creo, dos tipos, unos que son de cuna, de ADN, ¿no? que te entienden, que van por eso, y otros que están escuchando el momentum y que te quieren entender. Y ahí para mí hay una parte muy importante y es empatía, ¿no? Muchos private equity que están bastante demonizados están intentando cambiar. Y hay que hacer un cambio verdadero, pero no hay que tampoco sectorizarnos, ¿no? Y las instituciones públicas creo que están muy por la labor de ayudar, pero con las startups tenemos un problema de velocidad, ¿no? Excesivo burocracia, conflicta directamente con nuestras necesidades. Y eso a veces nos hace estar un poco desalineados o contar con ellas como una sorpresa positiva y demás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si os parece, también un tema, el famoso llamado greenwashing, ¿no? También lanzaros un poco a ver cuál es también, cómo lo veis vosotros y cómo detectarlo, ¿no? Cada uno desde vuestros ámbitos. No sé, quien quiera. Bueno, sí, es verdad, se habla mucho de greenwashing y ya también de impact washing. Hay una persona, Daniel Truran, que él es promotor de B-Lab, ¿no? de las B Corp en Europa, y él decía, y me parece una perspectiva interesante, decía, no, está muy bien el greenwashing, o sea, que las empresas hagan greenwashing significa que saben que tendrían que estar haciendo algo que no están haciendo, pero saben que tendrían que estar haciéndolo, ¿no? Pues es un primer paso. Yo todo esto lo veo un poco así, es decir, creo que es un camino, es un proceso que pasamos de, pues eso, ¿no? De organizaciones que llevamos muchos años hablando de la importancia de la sostenibilidad, de nuevos modelos de negocio, de las startups que proponen innovación para dar respuesta a estas temáticas, y pues no parecía que calaba. Creo que quizá a lo mejor a raíz de la pandemia pues ha habido una mayor conciencia por parte de todos y hay una aceleración de toda esta temática, y creo que está ahí y eso es una realidad y es una tendencia. Es posible que igual está un poco como exagerada y mucho de lo que se habla y que se dice que se está haciendo en temas de sostenibilidad no es así, pero creo que, bueno, que no pasa nada, también contribuye precisamente a esto, a dar a conocer que necesitamos ir hacia ahí. Lo que pasa que creo que, aparte de decirlo, tenemos que hacerlo por una razón muy sencilla, que es que las necesidades son reales, son existentes, son urgentes, y no podemos conformarnos con decimos que lo hacemos pero no lo hacemos, porque si no pasamos a la acción y realmente lo que decimos lo hacemos, nos vamos a encontrar con un planeta y con unas sociedades pues, en situaciones mucho más complicadas dentro de un tiempo. Entonces, bueno, no me llevo las manos a la cabeza, me parece que tiene su parte positiva, pero creo que tenemos que ser inconformistas en ese sentido y buscar cómo realmente podemos hacer las cosas de una manera más sostenible y con mayor impacto. Greenwashing o impact washing, antes he mencionado el tema de la regulación, que yo creo que es clave, porque al final el sector está llegando a un punto en que requiere de una serie de normas y de reglas, que es verdad que es muy difícil, y sobre todo pues en el mundo del capital privado, de los activos no cotizados, donde cada proyecto y cada inversión es un mundo, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que es muy importante el tema de los datos, de lo que hablábamos antes. O sea, necesitamos datos verídicos, fidedignos y realmente contrastables. Nosotros en ese sentido hacemos un esfuerzo muy importante desde la asociación, publicamos todos los años un informe anual sobre la oferta de capital de impacto, lo hacemos con una institución académica. Necesitamos ahora mucho rigor académico, yo creo. Ahora más que nunca necesitamos el análisis, casi diría científico, de los datos y del argumento que puede dar un fondo o una empresa de por qué es de impacto o por qué no, ¿no? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, como digo, estamos haciendo un esfuerzo muy importante. El año pasado lanzamos el primer informe de estas características, 2.300 millones de euros en capital de impacto, ofertados en capital de impacto en España,
Y al hilo de tu primera pregunta de antes, que no me ha dado tiempo a responder, esto va más allá del Venture Capital. Cuando empezamos la asociación estábamos en 90 millones de fondos de capital riesgo. Hoy estamos en 530. Pero además estamos empezando a ver fundaciones clásicas que a través de su patrimonio están empezando a pensar en invertir y no solo en donar. 230 millones en España. O incluso la banca ética, aquí estamos con Day One hoy, pero Microbank u otras que están haciendo, llevan 40 años invirtiendo en empresas sociales, igual no de corte tecnológico y súper escalable, igual de corte más local, pero también son empresas de impacto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que pasa el greenwashing y el impact washing, para evitarlo, pasa por los datos, la trazabilidad y el rigor de esa información. Yo creo que es así lo que se pide también, ¿eh? O sea, por ejemplo, con las conversaciones que tienes con pues, personas que tienen un alto patrimonio, un family office, que les suena bien todo esto, realmente también quieren saber, pero realmente ¿cómo voy a saber que mi dinero está generando un impacto, ¿no? Y ahí lo que dice José Luis de la regulación, de la medición de impacto, es fundamental, ¿no? Para generar confianza también a la hora de dar el paso de hacer inversión de impacto. Totalmente. Nosotros, bueno, ahora te paso, Jaime, en CaixaBank, una entidad como la nuestra, pues todo lo que es el tema del dato también es el gran reto que tenemos, ¿eh? Porque lo que no se mide no existe, ¿no? Y estamos un poco todos igual, y la medición del impacto es la clave, porque al final es la gracia, ¿no? Ver hasta dónde realmente llega tu actividad, ¿no? Jaime, perdona. No, la verdad es que, bueno, me voy a seguir quedando el tercero porque así es muy fácil contestar. Creo que, como decía al principio, greenwashing creo que es positivo, ¿no? La gente ve el interés y lo que pasa es que hay que arrastrarlos a datos y hay que arrastrarlos a impacto representativo, ¿no? Hay algo que me parece siempre muy relevante, y es grandes corporaciones que hablan del impacto positivo, verde y demás, ya, pero es en plan, pero el portfolio es mucho más grande. Hay que premiar esa parte positiva que se está avanzando, pero hay que arrastrar a no ser conformista, donde no, yo ya reciclo mis latas, vale, ya lo he dejado ahí, ¿no? Hay que ser muy ambicioso también y aprovechar el greenwashing y el movimiento, porque las necesidades están ahí, y si no nos cargamos el planeta y nos vamos a pagar las consecuencias muy caras. Aprovechar ese momentum para ser ambiciosos y arrastrar lo que en algunas partes es hoy un poco de maquillaje o vacío de contenido, seguir rellenándolo. Y para mí también la regulación, el ser estricto con determinadas cosas y premiar también mucho al que lo hace bien, para cada vez arrastrar a más gente, porque al menos yo personalmente y también en Euro, ¿no?, creemos más en la cultura del premio que no en la del castigo, con lo cual arrastrar a todos los actores en todos los sectores a engage con ese impacto, con actividades sostenibles, con transparencia, datos medibles, comparables, es la clave. Es la clave. Pero es que yo creo, Jaime, que tú decías, esa slide de mis datos de impacto nadie la lee, pero yo creo que cala. O sea, es una labor un poco pedagógica que igual estáis haciendo, pero cuando estos inversores private equity no de impacto, que están mirando los números y se encuentran con una empresa que les está diciendo que su motivación, su propósito va vinculado a estos datos, creo que rompe con esta perspectiva a veces también, ¿no?, del impacto y la rentabilidad y la escalabilidad, etcétera, ¿no? O sea, decir, ostras, estamos invirtiendo en esta startup que tiene este propósito, que lo están midiendo, etcétera. Entonces, creo que sí que contribuye a ese arrastre que estás comentando, ¿no? O sea, que sí. Y yo además también haría una mención, porque a menudo cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de la vertiente medioambiental, que bienvenida sea, ¿eh? Pero cuando hablas ya de la vertiente social de la sostenibilidad, entonces ya todo se hace todavía más complicado, porque ahí ya sí que son plazos temporales larguísimos. En fin, si tú inviertes en educación, es que te va a costar 20 años ver los resultados. O sea que ahí hay un tema también que es doblemente complejo, que es cómo mides y gestionas el impacto, por supuesto el medioambiental, pero también el social, ¿no? Pero aquí entra en juego lo que decías tú, José Luis, de las fundaciones, por ejemplo, que están entrando, ¿no? Que al final las startups a lo largo de su vida, y también en base a los distintos modelos que una startup de impacto puede tener, puede requerir diferentes tipos de capital a lo largo de su camino, ¿no? Entonces, como el venture capital es un
un vehículo, ¿no? Un instrumento que puede llegar en un determinado momento, pero la administración pública, fundaciones, pueden aportar también otro capital que es con capacidad de asumir igual a veces más riesgo, bueno, no tanto a lo mejor en la parte a veces pública, pero bueno, depende, y que sea un poco ese capital catalítico que permita llegar a la startup a un determinado punto donde luego ya fondos puedan entrar porque ya están en un estado de madurez, etcétera, ¿no? O sea, digamos que esto al final es como un espectro donde en función del modelo de la startup y en función de la fase, distintos actores con diferentes perfiles de riesgo también entran para acompañar a la startup a lo largo del camino. Y esto es súper importante, ¿no? El tiempo es una variable súper relevante en impacto, en sostenibilidad. Nada pasa de un día para otro. Entonces, también vinculado a la pregunta que me hacías antes de inversores, ¿no? De tipología, es muy importante que esto ellos lo entiendan y no lo compartan un poco, lo compartan al 120%, porque si no, nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, es muy importante que haya un buy-in en la inversión que se hace, decir, no, yo aquí pongo €1 para sacar 1,20, pero además solucionar este problema y este problema. Muy bien. Bueno, y a modo de cierre, nos quedan creo unos 10 minutos. ¿A qué retos? Me gustaría también que nos dijerais cómo veis vosotros los retos a los que se enfrentan las compañías de impacto, ¿no? Un poco cómo, y algunas recomendaciones, retos, recomendaciones que nos pudiéramos llevar. Quien quiera. Bueno, yo creo que hay un reto que tiene que ver con la financiación en unas fases tempranas, que no hay, por ejemplo, en nuestro país tantos actores que quieran asumir ese riesgo en esos momentos y además, como decíais también, ¿no? Cuando a veces el impacto pues va a llevar también su tiempo y hay que tener esa paciencia que cuesta combinarla con el mundo tan rápido en el que vivimos de querer tener resultados en muy corto plazo. Entonces, creo que ahí hay un hueco que hay que cubrir, por eso el rol de las fundaciones puede ser muy interesante precisamente en estos momentos, por eso hablábamos también de este Angel Fund para dar soporte en estas fases y que no haya tantas startups que mueren, sino que realmente puedan continuar y después puedan crecer y escalar, ¿no? Creo que es una de ellas. Yo creo que en nuestro país también necesitamos más ambición. En general, cuando hablamos de startups, como decía Jaime, si sabes que algo es positivo y puede tener un impacto, ¿por qué no pensar que puede tener un impacto más allá de nuestras fronteras y que crezca más? Y además yo creo que cuando tienes la motivación del impacto, incluso eso debería ser un driver como para querer tener una mayor ambición de escalar. Y creo que, bueno, que dando soporte, hay más cosas que seguro que mis compañeros dicen, ¿no? Pero creo que dando soporte en estas fases y creando una cultura también de ambición hacia el impacto, pues puede contribuir a que las startups crezcan y escalen y con ello mayor impacto. Gracias. Jaime. Yo creo que resumiría los 3 retos en cosas que ya hemos dicho un poco, pero el primero es romper con se ha venido haciendo siempre así, es decir, yo el primero en sistemas de transporte, de educación, de alimentación, el querer romper con el status quo, el querer romper para poder obtener resultados diferentes y el hacer que esto permeabilice a toda la sociedad, no solo muchas veces hablamos de crecimientos y hablamos de crecimientos porcentuales de tal, pero claro, venimos de muy abajo, entonces hay que mirar el dato con ambición. Ambición es clave, muchas veces se sacan datos, estudios y valoraciones de la mejora en sostenibilidad en áreas favorecidas que representan muy poco dentro de lo que es el mundo, ¿no? Y hay que intentar llevar todas estas iniciativas a países donde hay mucha gente, mucha tierra y demás. Y luego el apoyo. Para mí conseguir el reto, que el impacto consiga el apoyo, el tiempo. Tenemos barreras económicas, sociales, que los actores nos ayuden con financiación, con regulación. Conseguir generar esa involucración es un reto y conseguirlo de forma sostenible, ¿no? Muchas veces el mundo tenía una memoria muy corta. Por desgracia ahora todos hablamos de una guerra, pero ya no se acuerda nadie de Venezuela y no creo que estén las cosas mejor allí. Entonces hay que conseguir que el apoyo sea sostenible y no cambie. Yo pues poco más que añadir, igual retomar el comentario de Jaime de la primera diapositiva. Creo que es clave que el emprendedor y las empresas han de ser capaces de transmitir al inversor que están generando valor a través del impacto. De hecho, hay iniciativas
a nivel mundial, donde ya se está pasando a contabilizar monetariamente el impacto social o medioambiental. No se trata de que ahora todo va de dinero, pero es verdad que hay que hacer un esfuerzo, el sistema que nos mueve es el que es y hay que mejorarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, un tema que toca tanto a las startups como al sector en general, creo que es el tema del talento. Creo que hace falta, y las buenas noticias, creo que cada vez hay más gente, sobre todo joven, muy formada, que, oye, contra viento y marea está diciendo apostar por este tema, a pesar de que hay mucha gente que no lo entiende, pero están convencidos, ¿no? Pero evidentemente para eso hace falta recursos, hace falta remuneraciones buenas en las compañías y tienen que ser, la gente tiene que ver que esto es una carrera profesional hecha y derecha, ¿no? Muy bien. Estamos en tiempo, si nos quedan todavía 5 minutos, no sé si queréis compartirnos esto, ¿no? Un poco el takeaway que nos podemos llevar, aquello, la recomendación final. No sé, que tenemos que ir a por ello, ¿no? O sea, las personas que estáis aquí, no sé si tenéis un perfil más de emprendedores o trabajáis en compañías o inversores, pero que al final esto es cuestión de todos. O sea, todos aquí tenemos un rol y al final es pensar cómo cada uno desde nuestra parcela podemos intentar hacer las cosas un poquito mejor, sabiendo que es un camino que no siempre es fácil, pero al final todo es base a las personas. Y al final cualquier organización, la administración pública, ¿no? Cualquier gran corporación, cualquier gran fondo está hecho de personas y es base a un poco la voluntad y realmente el creer que podemos cambiar las cosas, que las cosas cambian, que es lo que necesitamos ahora. Que todos tenemos nuestro rol aquí, ¿no? Creo que esto es súper importante, ¿no? La responsabilidad individual. Es muy fácil decir que no, lo que hacen los demás mejor o peor, pero nos cuesta siempre a todos mucho el entonar el mea culpa, ¿no? Y creo que la recomendación es clave, es quererse involucrar, querer saber más. Obviamente, no voy a mentir, yo he aprendido un montón desde que me incorporé a Eura, lo cual me preocupa, ¿no? Porque yo, que puedo ser un relativamente factible target para el momento de sostenibilidad, era completamente ajeno a la cantidad de cosas que puedo hacer y cambiar solo con mi forma de actuar. Entonces, el querer conocer más, el ser ambicioso en querer luego tener un impacto, creo que es la principal recomendación que yo a nivel personal lanzaría. Muchas gracias, Jaime. Y yo, bueno, pues poco más, como completamente de acuerdo con mis compañeros de la responsabilidad individual, igual por llevarlo al otro extremo, ¿no? También la responsabilidad de las grandes instituciones, sean públicas o privadas, que también juegan un rol súper importante. En fin, estamos aquí en el stand de Day One, CaixaBank, un grupo enorme, y creo que también es importante que las grandes instituciones inviertan recursos y se lo crean en esto y en fin, prediquen con el ejemplo, ¿no? Que es muy importante, simplemente por redondear un poco las recomendaciones. La responsabilidad individual del CEO de CaixaBank. Muy bien. Oye, pues nada, muchas gracias. Gracias por compartir vuestra experiencia, vuestras grandes reflexiones. Francamente, un lujo. Y muchas gracias a los tres. ¿Vale? A vosotros. Gracias.